Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Hoy tengo el gusto de presentaros a María José Gaete y nos trae, bueno, la alimentación según el genotipo. Es un tema muy interesante porque muchas veces estamos hartos de hacer dietas y no acabamos de entender qué es lo que pasa, por qué no funcionan las dietas. Y eso nos lo va a explicar hoy muy bien María José. Os la voy a presentar. María José es nutricionista y dietista por la Universidad de Viña del Mar de Chile. Allí estudió la nutrición tradicional, de la pirámide, las calorías. Ella vio que era una manera muy simplista de observar al ser humano, porque si solo nos fijábamos en la pirámide y en las calorías, no estábamos teniendo en cuenta la diferenciación, ¿no?, que tenemos entre nosotros. Todos los seres somos diferentes. Entonces, ella vio también en su casa y en su familia cómo su madre y su hermana hacían y probaban miles de dietas que a otras personas les habían funcionado y que a ellas no les resultaban o no conseguían los objetivos esperados. Entonces empezó a buscar, ella pues como es una persona de búsqueda, empezó a buscar a ver otras maneras de estudiar la dieta y la nutrición, que se adaptara más a las diferencias evolutivas de cada persona humana. Y ahí fue cuando descubrió la dieta del genotipo y entonces fue y la estudió en Santiago de Chile. Bueno, nos he dicho, en el 2008 fue cuando estudió nutrición y dietética en Chile y después hace 11 años que trabaja con la dieta del genotipo. Entonces fue allí donde estudió en Santiago de Chile y allí sí que se dio cuenta de que observando el genotipo podía tener en cuenta cómo a una persona le funcionaba bien una dieta vegetariana y a otra no, y a unas con una dieta, ella dice, con una dieta carnívora, unos aumentan de peso e incluso se ponen enfermos, y en cambio hay a otros que les sienta fenomenal y les da energía. Entonces ahí empezó a ver dónde estaba la diferencia, ¿no?, en estudiar el genotipo. Y bueno, como esta técnica para ella ha sido algo maravilloso y desde que la está utilizando en su trabajo está encantada, pues tiene ganas de que eso se expanda y por eso es su interés de ser formadora y de poder dar a conocer esta dieta, para que podamos cambiar los que quieren hacer dieta, que puedan hacerlo desde esta perspectiva, porque para ella la alimentación forma parte de nuestra vida, de nuestra salud y de nuestra evolución, sobre todo eso, que es muy importante encontrar cuál es la dieta que corresponde a tu genotipo, para no estar amargado siempre buscando y luchando con tengo que adelgazar o tengo que hacer una dieta específica para encontrarme bien y con energía. Y bueno, nada más, os dejo con ella y que disfrutéis de la charla y luego al final cualquier pregunta que tengáis me podéis ir apuntando las preguntas por el chat para luego compartirlas con María José, o bien podéis levantar la manita en donde dice participantes, donde están los 3 puntitos, ahí podéis levantar la mano virtual para que ella os pregunte lo que queráis y os lo resuelva. Pues muchísimas gracias y hasta luego. Hola a todos, a todas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Gracias, Patricia, por la presentación. Bueno, buen resumen. No me gusta mucho utilizar el concepto o el término dieta porque no está muy bien visto o escuchado por el concepto que se le ha dado, que una dieta significa una restricción, ¿cierto? Significa comer poco o reducir tu ingesta. Y en realidad dieta es un concepto como hablar de alimentación, ¿sí? Le llamaremos como alimentación del genotipo o según tu genotipo, pero en realidad si la queréis buscar en bibliografía en internet, la encontraréis como dieta del genotipo, ¿vale? Es muy interesante, no se estudia hace muchos años atrás, os daréis cuenta que la base es el grupo de sangre y es muy, muy importante porque es un elemento fundamental en nuestro cuerpo de inmunidad y por ende de tolerancia con los alimentos, ¿vale?
Entonces, os compartiré pantalla para que vayamos revisando una presentación y como dice Patricia, si hay dudas, ya Patricia verá si las podemos ir resolviendo en el momento o bien las veremos todas al final. Para mí, de las dos formas está bien, ¿vale? Vale. Comparto. Vale, a ver, mientras lo voy revisando. Bueno, contaros que el precursor, la persona que, digamos, lanza esta dieta a través de una bibliografía, es Peter D'Adamo, es el hijo de James D'Adamo, un médico norteamericano que... ay, perdón, que se me ha salido esto. Este médico es un médico naturópata, James D'Adamo, que se da cuenta con sus pacientes después de muchos años digamos, de análisis de alimentación versus patología, se da cuenta que esta alimentación vegetariana, ¿sí? Porque él es un médico naturópata, resulta muy beneficiosa para un porcentaje de la población, pero para otro porcentaje, por algún motivo, no resulta bien, los pacientes no se sienten con energía, no mejoran la patología, ¿sí? Entonces, allí nace todo. Hoy día miraremos un poquito, es algo muy básico, pero es importante que podamos conocer algunos conceptos para poder entender cuáles son las bases científicas y en cuál es el apoyo de esta alimentación. Veremos un poco lo que es genética, que conozcáis qué significa un gen y por qué es tan importante, la epigenética, que es una de las bases de esta dieta, que conozcáis evidentemente lo que es la alimentación del genotipo, el grupo de sangre principalmente, porque para mí es un 70, un 80% de lo que es la alimentación. Luego miraremos los beneficios y os contaré un poquito de cada genotipo. Si vosotros sabéis vuestro grupo de sangre, sería interesante que pudierais ponerle un poquito de ojo cuando hable del grupo 0, del grupo A. También podemos poner algunos ejemplos si alguien quiere participar, pero os daréis cuenta que para determinar un genotipo, hacerlo como estamos ahora a través de una cámara es complicado, ¿vale? Porque hay muchos parámetros para poder determinarlo. Vale. Uno entonces de los fundamentos de esta dieta es la genética, ¿cierto? Tenemos que conocer qué es lo que son los genes. Y si os dais cuenta, en el dibujo, este es un cromosoma, ¿cierto? Que está con su hebra de ADN, y vamos viendo que estos trocitos se llaman genes. Es decir, que el ADN está compuesto de trozos de genes. Y en los genes está toda la información para poder construir una proteína si necesitamos, por ejemplo, un transporte, necesitamos una hormona. Allí está la información para que nuestro cuerpo empiece a fluir y a producir lo que necesite en ese momento, dependiendo de la función, dependiendo del órgano, ¿sí? Y este ADN se enrosca en esta especie de X que veis, que son los cromosomas, ¿vale? Y estos cromosomas están en el núcleo de la célula. Nuestro cuerpo está compuesto de células, nuestro cuerpo está compuesto, nuestra piel son células, 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 células unidas, nuestro riñón son células, nuestro hígado son células, absolutamente todo, nuestra sangre son células. Entonces, en cada trocito de nuestro cuerpo está nuestra información genética, ¿vale? Está este ADN, están estos cromosomas
dentro de la célula, en su núcleo. Entonces, por otro lado, también vemos que el grupo de sangre el grupo sanguíneo es otra muestra de la manifestación genética. Luego hablaremos precisamente de eso porque es muy importante conocer qué más influye o qué determina mi grupo de sangre, más si puedo donar o no puedo donar, o me pueden dar sangre del mismo grupo o puede ser de otro. El grupo de sangre es mucho más que eso, ¿vale? Y por otro lado, veremos también que para determinar un genotipo, las manifestaciones físicas, ¿cierto? Os contaré luego que medimos torso, medimos piernas, medimos los dedos, el ángulo de la mandíbula. Estas son técnicas milenarias que se usaron hace muchos años atrás para poder determinar ciertas cosas y están absolutamente relacionadas con nuestros genes, ¿sí? Por eso que si nuestros padres, por ejemplo, son muy altos, hay una gran probabilidad de que nosotros también seamos altos. O el color de los ojos, el color de la piel, del pelo. Tiene todo un sentido que se manifieste en nuestro cuerpo porque es genética. ¿Vale? Si a veces no se escucha o algo pasa, mira, a Patricia que la veo bien, me haces una seña y ya, ¿vale? ¿Qué ocurre con esta manifestación genética? ¿Cierto? Todos estos genes que vamos heredando. La manifestación genética ocurre en el periodo de gestación, ¿cierto? Es decir, cuando este feto se ha formado, empieza a crecer, ha comenzado a heredar todo lo que son los genes maternos, parte de los genes maternos y paternos, ¿cierto? Y comienza la manifestación en este útero. Estos genes están interactuando constantemente 9 meses, ¿cierto? Dependiendo de su entorno. ¿Cuál es su entorno? Es su útero, es el calor de allí, es la alimentación que llega a través de la placenta, las emociones de mamá, el estado físico de mamá, la situación de mamá, ¿cierto? Tiene todo un entorno especial este niño que está en gestación. Entonces, ahí es donde empiezan nuestros genes a silenciarse o a activarse, ¿sí? Este niño cuando nace con una cantidad de genes más silenciados y otros más activados. Genes de todo tipo. Si mi mamá y mi papá tenían diabetes, por ejemplo, yo puedo heredar esa información genética y que nazca activada o silenciada. El resto de mi vida se puede activar o puede nunca activarse ese gen, ¿vale? Por eso que ahí la diapositiva pone, no se pueden añadir nuevos genes ni eliminar otros. Evidentemente que no, pero sí tenemos y lo que es epigenética también, que lo vamos a ver, es esta maravilla de poder influir en la manifestación de estos genes, ¿cierto? Y por ende, el genotipo nace ya determinado. Este genotipo no cambia en el tiempo. Miraremos que el genotipo es un arquetipo genético y nacemos con él, porque nuestra manifestación genética ya ocurrió. Vale. Allí veréis, epigenética es prácticamente lo que ya os he explicado, ¿cierto? Es el estudio de la modificación, ¿cierto?, en la expresión de los genes, ¿sí? En estos genes que han sido heredados. Entonces, existen aquí, por ejemplo, donde dice gen silenciado, ¿cierto? Aquí se ha unido un grupo metilo, se ha ocurrido una metilación, ¿sí? Entonces produce que este gen no se lea, ¿vale? Y esta metilación comienza aproximadamente a los 8 meses de gestación, cuando el feto tiene aproximadamente 8 meses, ¿cierto? Cuando este grupo metilo se une al gen, significa que no será leído, ¿vale? Eso significa silenciar, ¿vale? Los genes activos, ¿cierto? Dependen del entorno, dependen de la historia, dependen de la alimentación que está teniendo mi madre y que luego tendré yo, ¿vale?
Y también un dato importante que habla mucho este médico es el tema de la vejez, en que este ADN pierde gradualmente este grupo metilo, que es esta proteína, ¿cierto?, que se une para silenciar. Entonces, es normal que si mi estilo de vida, mi alimentación y todo mi entorno no ha sido favorable para mi genética, cuando envejecemos, perdemos este grupo metilo, entonces ya no podemos silenciar tan fácilmente genes que no queremos que se lean. Entonces es mucho más fácil que la diabetes despierte, un cáncer, ¿cierto? Cualquier información que haya sido heredada y que se puede manifestar en un momento determinado. Como les hablaba, mira, antes de empezar con esto, recordarles que este médico empieza a atender aproximadamente, el padre de Peter Adamo, que es James Adamo, atiende aproximadamente el año 57. Se recibe de naturópata y empieza a atender una gran cantidad de pacientes, donde él, sin ninguna herramienta científica, empieza a probar todas estas cosas. Él dice, aquí hay algo, ¿no? Entonces, lo primero que él prueba es el grupo de sangre. Con este grupo de sangre, ya determinado en sus pacientes, empieza a probar diferentes dietas y empieza a investigar con miles y miles de pacientes que va teniendo la reacción, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado, por ejemplo, de un paciente con diabetes de este tipo de sangre o de otro tipo de sangre, perdón, con una alimentación determinada, ¿cierto? No quería olvidarme de mencionar esto, que es interesante cómo se fue dando. Vale, esto ya empieza a ser lo que es la dieta del genotipo, ¿cierto? Entonces, la dieta del genotipo o la alimentación y el genotipo tienen como objetivo reprogramar los genes, ¿vale? Nazco con una cantidad de genes determinada, sé que no puedo ir contra ello, ¿vale? Uno de los grandes casos en nutrición son nuestros genes ahorrativos, ¿cierto? Que son estos genes que hacen, de alguna manera, que se alteren ciertos sistemas en nuestro cuerpo y empecemos a subir de peso. Entonces, si logramos reprogramar, silenciar genes, activar otros, a través de la alimentación, y vamos a ver que nuestro entorno es mucho más que eso, pero la alimentación es muy importante, ¿cierto? Estos genes se activan o se silencian también si es que hago actividad física, cómo es el entorno en mi vida diaria, ¿cierto? Y allí vamos a emociones, pensamientos, historia familiar. Somos seres integrales, ¿cierto? Entonces nuestro entorno es sumamente complejo, pero la alimentación es algo que fácilmente podemos controlar, ¿cierto? Para ir reprogramando de alguna medida estos genes. Aunque no cambie mi genotipo, pero yo tengo una herramienta para potenciar el beneficio de mi genotipo y poder ir silenciando la parte débil que todos los genotipos tienen, ¿vale? Y por ende llega al equilibrio del organismo. Es muy importante saber que este tipo de alimentación no apunta a las restricciones, al contrario, apunta a la nutrición celular, apunta a reprogramar genes, ¿cierto? A que estos alimentos, ¿cierto?, puedan llegar al núcleo celular y hacer que nuestro cuerpo desde allí vaya respondiendo. Que esta célula se nutra de tal forma en que cada parte de nuestro cuerpo empieza a funcionar de la manera correcta. Vale. Como les contaba, el genotipo no es más que un arquetipo genético, ¿cierto? Mi manifestación genética da origen a poder determinar qué genotipo tengo. Luego rápidamente los vamos a ir revisando, a ver si también ustedes se pueden sentir identificados con alguno de ellos. Tiene que ver con la relación con el entorno, exacto, ya lo estamos viendo, ¿cierto? Con la influencia familiar de los tiempos recientes, evidentemente, porque tiene que ver con lo heredado, ¿cierto? Es muy importante las enfermedades que mis padres han tenido,
mis abuelos, mis bisabuelos, ¿cierto? Y es absolutamente fundamental los efectos de la historia prenatal, ¿vale? Entonces, ¿cómo ha sido el embarazo de mamá? Va a ser súper importante para ver qué genotipo, cómo se manifestó esa información, ¿cierto? Entonces, este bebé nace con un genotipo determinado dependiendo cómo fue la historia prenatal, ¿vale? Y bueno, y abajo está un poco también lo que les explicaba antes, que mediante análisis estadístico, ¿cierto? De atender y atender pacientes, este médico va viendo cómo se agrupan, ¿cierto? Los genes, qué pasa con los trastornos y los rasgos físicos que son muy importantes para determinar un genotipo, ¿cierto? Aquí os muestro el listado de cómo se determina un genotipo, ¿vale? Un genotipo se determina en base a su grupo de sangre y el factor RH, ¿vale? Ahí no está apuntado, pero el grupo de sangre, ¿cierto? Aunque sea O, puede ser positivo o negativo. Las huellas dactilares también nos dan una información. La longitud del torso y las piernas, ¿vale? Que tienen que ver con la manifestación de los genes de crecimiento, de las hormonas de crecimiento, cómo influyeron en esta etapa prenatal la hormona de crecimiento, ¿cierto? Mientras más largas las piernas, significa que más potencia hubo de esta hormona, y mientras más cortitas, menos influencia hubo de hormona del crecimiento. Luego hablamos de dedos, índice y anular, ¿vale? Estos dedos tienen que ver con la influencia de las hormonas estrógeno y testosterona. Mientras más estrógeno, más han crecido los dedos índices, y mientras más testosterona hubo, digamos, influencia, ¿cierto?, en este ambiente, en este útero, más van a crecer nuestros dedos anulares. ¿Que se da más que hombres tienen anulares largos y mujeres índices más largos? Sí, pero no es una regla, ¿vale? A veces tenemos 1 y 1, eso también significa algo. El ángulo de nuestra mandíbula también tiene que ver con nuestros genes, con nuestra hormona de crecimiento, perdón. La forma de nuestros dientes. Los dientes vamos a ir viendo que está muy asociado a la evolución de la especie, ¿sí? No se necesitaban los mismos dientes para comer un animal como para comer granos. Entonces toda nuestra estructura va cambiando con el tiempo, ¿sí? Esto va a quedar un poco más claro cuando veamos el grupo de sangre, ¿vale? Porque el grupo de sangre tiene que ver con la evolución evolutiva. Luego, el estado secretor. El estado secretor es una pequeña muestra de saliva, ¿vale? Para poder hacer estas determinaciones se encuentran todos los elementos necesarios en el mercado, ¿vale? Este estado secretor significa si mi grupo sanguíneo está en otros fluidos corporales, ¿vale? Luego veremos que el grupo sanguíneo tiene una gran importancia a nivel de inmunidad, ¿cierto? Entonces, si ese grupo sanguíneo también se encuentra en otros fluidos corporales como la saliva, significa que mi estado es secretor. Si yo no tengo este grupo sanguíneo en la saliva, significa que es no secretor. Entonces, ¿qué se manifestará? Más caries, quizás la presencia de algún hongo, ¿cierto? De esa manera. Pero, en realidad, como genotipo, es una gran información que hará que este genotipo sea más vulnerable o no a algunas enfermedades, por ejemplo, ¿vale? Luego, la historia familiar. Siempre que veo un paciente es muy importante que me cuente qué enfermedades hay en la familia, ¿cierto? Y, evidentemente, un cuestionario completo donde podamos observar que esta persona, cómo está su sistema digestivo, ¿cierto? ¿Va al baño todos los días? No, tiene acidez, tiene gastritis, se hincha con frecuencia, ¿cierto? A nivel inmunológico. Existen enfermedades autoinmunes, existen alergias, ¿sí? Existe asma, etcétera, etcétera. A nivel cardíaco, es decir que para poder determinar un buen genotipo,
es necesario una encuesta y un análisis con las cosas que les he mencionado de manera exhaustiva, ¿vale? Ok, quiero que veamos esto del grupo de sangre, ¿vale? Lo otro ya se lo he explicado un poco más rápido porque en realidad es una cuestión muy técnica. Si sé cómo medir torso, dedos, de qué manera, ya está, ¿no? Pero el tema del grupo de sangre ha sido la base desde el año en que el padre de este médico, de Peter D'Adamo, James, empieza con la investigación. Él comienza con la alimentación de los grupos sanguíneos, ¿vale? El año 57, ¿cierto? Entonces, él dice, existe un componente en la sangre fundamental, ¿cierto? Que es el grupo sanguíneo, y dice, todos tenemos algo en común, pero diferente, que es muy importante para la alimentación que tenemos que llevar, ¿cierto? Y la sangre es la fuente de nutrición de todo nuestro organismo, entonces, evidentemente, que es sumamente importante. Entonces, habla de parámetros, ¿cierto?, que no se pueden generalizar, como hablamos, por ejemplo, de alimentaciones vegetarianas, alimentaciones carnívoras, el tipo de deporte. Él se da cuenta que hay genotipos que si hacen un deporte muy intenso y muy aeróbico, se cansan y les baja la energía, porque no es la manera en que ellos regenerarán, no es la manera en que ellos se activarán, no es la manera que lograrán tener energía. Se da cuenta que estos genotipos, especialmente más vegetarianos, son genotipos que necesitan de actividades de más estiramiento, como el yoga, por ejemplo, ¿cierto? Y de esa manera su cuerpo funciona mucho mejor, bajan de peso, no se estresan, porque con una actividad muy aeróbica se pueden estresar más, ¿cierto? Y se encuentran en equilibrio, ¿vale? Luego Peter D'Adamo, que es el que escribe todos los libros y que comienza con toda esta dieta, primero los grupos de sangre y luego del genotipo, Peter D'Adamo en el año 82 empieza a buscar bases más científicas, ¿vale? La epigenética y todo eso se va encontrando con el tiempo, ¿cierto? Todo está para poder encajar todas las piezas y que esto tenga un sentido más allá de la cantidad de pacientes que se atendieron y los resultados que dieron, ¿cierto? Y se da cuenta que las personas de sangre cero tienen una mayor producción de ácido gástrico que las personas de sangre A. Entonces, los primeros fundamentos para determinar que el grupo de sangre A no está hecho para una dieta carnívora, porque si tengo una producción pequeña de ácido gástrico, no puedo digerir esas proteínas complejas, ¿vale? Y además que la evolución del grupo de sangre, esta memoria celular, es sumamente importante, pero esta fue una evidencia física muy, muy clara, ¿vale? El grupo de sangre, déjenme ver si lo tengo, quizás. Sí, mira, voy a hacer un ir y venir con algunas diapositivas porque ya que hablé de la evolución de la especie, el grupo de sangre tiene que ver con esto, ¿vale? Tiene que ver con que ya se sabe hace muchos años, ¿cierto?, que la evolución de la especie, que los primeros hombres, ¿cierto?, estos antepasados, aquí habla de, por ejemplo, de Cromañón, 40.000 años antes de Cristo, eran grupos de sangre que pertenecían al grupo cero, ¿cierto?, y que se encontraban en África. Entonces, la alimentación de estos hombres era absolutamente carnívora, eran cazadores. Eh, Su alimentación principal eran las carnes, entonces era su fuente de energía, ¿cierto? Su cuerpo digería bien las proteínas. Con el tiempo, ¿cierto?, estos cazadores se van desplazando a otras partes, a otros continentes, se desplazan, por ejemplo, a Europa, a Asia, ¿cierto? Y van
teniendo una alimentación distinta por muchos factores. Por ejemplo, una de las cosas que se ha determinado es que hubo un tal matanza animal que llegó un momento en que tuvieron que empezar a buscar otros alimentos, ¿cierto? Migran de de África a estos otros continentes, Asia, Europa, la caza es muy, muy exhaustiva y luego tienen que empezar a buscar otro tipo de alimentos, ¿cierto? 10.000 años antes de Cristo aproximadamente, los seres humanos ya estaban ocupando todo el planeta excepto la Antártida, ¿vale? Entonces este hombre, que era tan cazador y tan carnívoro, llega un momento en que su alimentación comienza a cambiar, ¿vale? Entonces, esta alimentación, ¿cierto? Y este estilo de vida, porque no era lo mismo cazar animales, el tipo de ritmo que tenían, y en el sitio físico donde vivían, ¿cierto? Se trasladan a otras partes, empiezan a tener otro tipo de actividad, son mucho más agricultores, empiezan a domesticar animales. Esto, y tolerando infecciones, pestes, ¿cierto? El grupo que sobrevive, este grupo que sobrevive ya produce una mutación genética muy rápida, donde el grupo de sangre 0 ya pasa a ser el grupo de sangre A, ¿vale? Esto tiene una gran influencia en el sistema digestivo de estas personas que son sangre A e inmunológico, ¿vale? Ok, y luego la siguiente mutación ocurre con el grupo de sangre B, ¿cierto? Que es más nuevo, ¿cierto? Que se produce principalmente en la región montañosa del Himalaya, ¿cierto? Un cambio climático completo, la actividad empieza a ser tanto de caza como de domesticación. Entonces, este grupo comienza a tener una alimentación mucho más, podríamos decir, equilibrada en algún aspecto, tanto de carnes como también de lácteos, ¿cierto? Frutas, verduras. Entonces pasamos de un grupo carnívoro a un grupo un poco más vegetariano, ¿cierto? Pero que también come pescado y que también come algo de carnes. No significa que tenga que ser absolutamente vegetariano ni vegano, ¿cierto? Y luego pasamos a este grupo B, que ya tiene una alimentación bastante más fusionada, ¿sí? Y por último, existen más grupos de sangre, pero todavía no tienen un nombre, todavía no están bien determinados, ¿vale? De momento. El cuarto grupo de sangre sería el AB, ¿cierto? Que es esta mezcla de caucasianos del grupo A con el grupo B, ¿cierto? Es un grupo de sangre muy nuevo, entonces aproximadamente no supera el 5% de la población. Para hacernos una idea, el grupo 0, el grupo O, son un 60%, ¿vale? El grupo A es aproximadamente entre un 15 y un 20, ¿vale? El grupo B, un 10 aproximadamente, 12, y luego el restante es este grupo AB, ¿cierto? Que son muy poquitos. ¿Quiero ver a la última? Sí. Vale, voy un poco atrás. Vale. Entonces, ya vemos que este grupo de sangre, cómo va mutando y cómo va evolucionando, ¿cierto? Ahora, conocer la estructura, ¿cierto? Del grupo sanguíneo es fundamental para que veamos por qué, por ejemplo, a nivel inmunológico es tan importante el grupo sanguíneo. Vemos que el grupo de sangre A tiene unas proteínas que son como estas varitas, ¿cierto? Con esta cabecita, que es el antígeno. Entonces, este antígeno es simplemente una proteína, pero que va a generar un anticuerpo, ¿vale? Luego, el grupo B tiene un antígeno B, el grupo AB tiene un antígeno A y B, y el grupo 0 no tiene antígenos, ¿vale? Después, ¿existen anticuerpos? Sí, porque este antígeno genera un anticuerpo, por eso que no podemos hacernos transfusión de un grupo de sangre y otro si es que existen estos anticuerpos, ¿cierto? Por ejemplo, A
tiene anticuerpos del grupo B. Entonces, si yo soy A, no me puedo hacer una transfusión del grupo B, ¿vale? Luego, el grupo B, porque se produciría una aglutinación horrorosa y no, o sea, no podría ocurrir, ¿cierto? Nos moriríamos. El grupo B tiene antígenos de A, perdón, anticuerpos de A. El grupo AB no tiene anticuerpos. Y el grupo 0 tiene anticuerpos de A y de B. Esto es muy importante a nivel inmunológico, ¿vale? Ok. Entonces, ay, perdón. Ahora sí. Entonces, es una clave, ¿cierto? El grupo de sangre a nivel inmunológico es clave, ¿vale? Cuando hablamos de inmunidad, hablamos cuando nos enfrentamos a una bacteria, cuando nos enfrentamos a un virus, cuando nos enfrentamos a sustancias químicas, infecciones, estrés, ¿vale? Nuestro sistema inmunológico se ve muy afectado por el estrés. Y la función del ser inmune es, reconozco lo propio y elimino lo ajeno, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo que en realidad existen aliados o adversarios para este sistema inmunológico. El grupo 0 contiene anticuerpos, ¿cierto? Como vimos en la tabla, tanto de A y de B. Entonces, esa es la razón por la cual se ha empezado a observar, ¿cierto? Lo han empezado a hacer universidades de Canadá, de Dinamarca. El otro día también estaba viendo uno de aquí de España, de Asturias, en que se dan cuenta que aunque la mayoría de la población es sangre cero, de COVID-19, ¿cierto? Son los menos, en proporción evidentemente, los menos afectados, ¿vale? Aproximadamente, hasta ahora, ¿cierto? Porque es lo que se ha podido analizar, hasta ahora tienen una mayor inmunidad entre un 9 y un 18%, ¿vale? Estos grupos de sangre cero. Y además, son los que menos complicaciones respiratorias y renales presentan, ¿vale? Esta inmunidad se la da tener anticuerpos de A y de B, ¿vale? Ahora, como tiene más anticuerpos, ¿cierto? Y reaccionan más, tienen sistemas inmunológicos muy reactivos, ¿sí? Esto significaría que podrían, cuando tuvieran o reacción con COVID o con otro entorno o con otro microorganismo, sí que podrían tener más complicaciones a nivel de autoinmune. Es cuando el sistema inmunológico se vuelve un poquito loco, ¿cierto? Y empieza a reaccionar más de la cuenta. Y empieza a perder este reconocimiento entre lo ajeno y lo propio. ¿Vale? Vale. Solo tocar esto porque me parece que es importante y que está asociado al grupo de sangre y que luego, ahora que vamos a ver los beneficios de este sistema de alimentación diferente, que no significa que es solamente por el grupo de sangre, pero es muy, muy importante, ¿vale? Más todos los otros parámetros que dijimos que influían en un genotipo, ¿cierto? La población es muy grande como para clasificar 4 tipos de alimentación. Dentro del 60%, por ejemplo, de alimentación de sangre cero, tenemos entre nosotros características un poco distintas, ¿cierto? Aunque una base muy, muy similar. Entonces, si me alimento según mi genotipo, ¿qué beneficios voy a tener? Miren, yo he hecho una lista aquí, pero la verdad es que quedo corta, porque son muchos, todavía no sé para qué no puede servir. Para el peso, para el sistema digestivo, sistema inmunológico y enfermedades autoinmunes, claramente, ¿vale? Por ejemplo, aclarar, ya que hablábamos del grupo 0, que tienen sistemas inmunológicos más reactivos, el sistema inmunológico de A, de B y de AB, donde se ha visto, por ejemplo, más infección con COVID, son sistemas inmunológicos mucho más tolerantes, ¿vale? Para la piel es el órgano más grande que tenemos y el más sensible a los cambios alimenticios.
sistema cardiovascular, evidentemente, en la energía. Una persona en que puede encontrar el motor de su cuerpo, evidentemente tendrá más energía si se alimenta de una manera, llamémosla medicinal, porque luego la manera de poder llamarle a estos alimentos son alimentos medicinales o alimentos tóxicos, ¿vale? Si te alimentas de una manera medicinal, evidentemente afectará tu energía, ¿cierto? A aumentar la energía, a dormir mejor, a prevenir enfermedades, pero al mismo tiempo a controlar enfermedades si ya las tengo. Diabetes, hipertensión, problemas a la tiroides, etcétera, etcétera. Alergias, evidentemente. Si tengo un sistema inmunológico muy reactivo y mi alimentación no me está ayudando, evidentemente que si hago un cambio de alimentación, este sistema inmunológico puede normalizarse, ¿sí? Vale. ¿Voy bien de hora, Patricia? No tenía el audio. Bueno, lo que tú digas, si quieres de momento en el chat no veo preguntas, pero si quieres preguntar a ver si alguien tiene preguntas para no Sí. descuidarnos, porque... Ahora comenzaré de una manera, no me demoro más de 5 o 10 minutos a hablar de cada genotipo, ¿cierto? Para que la gente se haga un poco una idea del perfil. Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta ya, yo no tengo problema. Te lo digo para que quede tiempo para las preguntas. Vale. A ver, queda un cuarto de hora para las 5, pero Sí. tú misma. Vale, sigo con esto que no es muy largo Vale. y ya hacemos las preguntas. Vale. Ok. Entonces, existen 6 genotipos, ¿cierto? ¿Cómo se organizaron dependiendo del grupo de sangre y luego todo el resto de la manifestación genética? ¿Cuáles son estos genotipos? Existen 6 genotipos, pero en realidad existen 12 tipos de alimentación diferentes, ¿vale? Porque hay algunos genotipos que pueden tener 2 grupos de sangre. El grupo cazador, ¿vale? Es el grupo, este médico también ha observado ciertas características, después de estudiar tantos pacientes, ciertas características también a nivel hasta psicológicas o de personalidad, ¿vale? Por ejemplo, el grupo cazador es un grupo que él dice que son más organizados, más estructurados, pero a nivel físico son altos, esbeltos, de piernas largas, ¿cierto? Son de sangre cero, porque es el grupo número 1, ¿cierto? Son personas que han tenido mucho más relación con la testosterona, ¿cierto? Ojo con los anulares. Entonces, producto de esto, acumulan mucho más la grasa en la parte del torso, ¿vale? Normalmente tienen mucha energía, son sistemas digestivos un poquito delicados y sistemas inmunológicos reactivos, ¿vale? Ahí es donde podemos atacar más a microorganismos, por ejemplo, pero al mismo tiempo, si no controlo bien mi entorno, como mi alimentación y todo lo demás que hablábamos, el sistema inmunológico se puede volver un poquito loco, ¿vale? Normalmente son más alérgicos, más intolerantes al gluten, exactamente. Ellos no tenían contacto con granos. Ellos, normalmente un grupo cazador es un grupo un poquito más carnívoro y que los granos que puede tolerar que no se acerquen al gluten, que sean diferentes, ¿cierto? Arroz, quinoa, ciertas legumbres. También es un grupo que está un poquito más propenso a la depresión. No quiero entrar mucho en ese tema, pero es importante destacar. Y su dieta es básicamente proteica y libre de alimentos inflamatorios. Eso es súper importante, porque el alimento inflamatorio hace que el sistema inmunológico se reactive, ¿vale? Y necesitan, estos son los grupos que efectivamente correr, trotar, les va genial, ¿vale? Luego el recolector puede tener sangre cero, como puede tener sangre B. Entonces ahí en su alimentación se diferencia un poco, ¿cierto? Son más pequeñitos, son más redonditos, de caderas anchas, de piernas más cortas. La alimentación, o sea, perdón, la grasa ya no se acumula en la parte del torso como influenciaba la testosterona, sino que el estrógeno influencia mucho más en las piernas y en las caderas, son más redondos, ¿vale? Son los genotipos que tienen sus genes ahorrativos súper estimulados. Entonces tienden a tener sobrepeso y obesidad. Son las personas que dicen, no como mucho y no bajo de peso, ¿vale? A lo mejor no es por tu ingesta,
sino porque tus genes ahorrativos están tan activados que aunque comamos bien, entre comillas, porque ya vemos que son tantas las diferencias, que comer bien, ¿qué es comer bien, no? Pero a lo mejor soy una persona que como de forma natural, ¿cierto? Pero aún así no logro bajar de peso, aunque como poquitas calorías. Efectivamente, si constantemente estoy estimulando estos genes ahorrativos. Sistemas digestivos un poquito más tolerantes, la tendencia va con el tema de la tiroides, la insulina, ¿cierto? Sus puntos débiles, y también, perdón, tienen dietas más proteicas, ¿vale? Por el grupo de sangre que comparten, ¿cierto? Tanto O como B, y también les va bien el ejercicio aeróbico. Aún así, tienen diferencias con los cazadores. Luego viene el grupo profesor, que es el maestro. Es muy parecido al cazador, pero más pequeñito y del grupo de sangre A. Sistemas digestivos delicados también. Normalmente son bastante asintomáticos, ¿vale? Aunque tengan enfermedades. Necesitan alimentaciones súper alcalinas. Entonces, se ha relacionado también que tienden más cuando llevan a dietas ácidas a que si existe alguna célula cancerígena se pueda despertar y provocar, por ejemplo, que tengan más tendencia a desarrollar algunos tipos de cánceres. Cuando son niños, hay veces han tenido también enfermedades respiratorias, ¿sí? Es el grupo también, el grupo A, porque el maestro ya empieza a ser el grupo agricultor, ¿cierto? Entonces de sangre A, que se ha visto con una cierta tendencia también con lo que hablábamos del COVID, ¿sí? Y este grupo necesita una actividad de más relajación que activa, ¿vale? El grupo explorador puede tener cualquier grupo de sangre, ¿vale? Entonces existen 4 tipos de explorador. Y vemos que son grupos bastante atípicos. Normalmente son RH negativo, son muy musculosos y fibrosos aunque no hagan deporte, son delgados, muy sensibles a la cafeína, al alcohol, a las drogas en general, a los medicamentos, son de difícil diagnóstico, tienden a las enfermedades autoinmunológicas, a la anemia, problemas hepáticos, ¿sí? Y la alimentación va a ser muy variable dependiendo de su grupo sanguíneo. Si es, por ejemplo, un explorador A, su alimentación va a ser más vegetariana. Si es un explorador 0, será más carnívoro. Y con la actividad física también varía. El guerrero pertenece al grupo A, al igual que el profesor, pero sería como el recolector del grupo 0. Tiende más a subidas de peso, pero son más altos que los profesores, son más grandes y son más fuertes. El guerrero es un grupo que le era muy fácil ser delgado en su juventud, pero luego en la vejez estos genes se despiertan, estos genes ahorrativos, y empiezan a subir de peso, ¿vale? Se ha visto también, se ha observado mucho la relación con sus telómeros, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Está relacionado con el envejecimiento, ¿sí? Entonces, si el entorno de este guerrero no ha sido el óptimo, tiene envejecimiento prematuro, ¿vale? Entonces la alimentación del guerrero también se preocupa de toda esta parte, ¿no? Y dietas también más vegetarianas, como el maestro. Luego viene el grupo nómade, sí. El nómade puede ser de sangre B o de sangre AB, ¿vale? Son pequeñitos, normalmente tienen dietas muy equilibradas a nivel de vegetales, de carnes, ¿cierto? Características físicas normalmente bastante, ¿cómo decirlo?, vistosas, son de ojos claros, normalmente son rubios o de pelos anaranjados, ¿cierto? También sensibles a cambios ambientales, como el explorador, tienden a tener más infecciones que otros, y como les digo, la alimentación es súper variada, ¿vale? También se recomienda una actividad física aeróbica, intensa, ¿vale? Este ha sido un repaso rápido por los 6 genotipos para que puedan ir viendo un poco estas características que tienen y
y la relación con el grupo de sangre, ¿cierto? Para que podamos ir como, yo sé que es mucha información, pero para que poco a poco puedan ir anclándolo todo, ¿vale? Normalmente, esto ya para finalizar, normalmente cuando trabajo con esto en la consulta privada, por ejemplo, hacemos desintoxicación, luego hablamos de los alimentos medicinales y los alimentos tóxicos, ¿cierto? Y luego ya empieza un periodo de mantención donde se suman los alimentos neutros. Es un método bastante simple para aprender, ¿vale? Para uno mismo. Si eres una persona que está relacionada con el área de la salud o tienes información de anatomía y fisiología, es también una técnica que no tiene una gran complejidad, solo que de tener los instrumentos necesarios para poder trabajarlo con tu paciente o con la persona que quieras hacerlo, ¿vale? Pero es importante que si lo vas a trabajar con otros, tengas ya información de una parte de salud, ¿cierto? Por eso les hablaba de anatomía, de fisiología, cómo funciona el cuerpo. Porque no es solamente determinar un genotipo, tengo que ver a esa persona como un paciente integral, ¿cierto? ¿Qué enfermedades tiene? ¿En qué me tengo que fijar? Bueno, hay muchos parámetros, pero que si es para vosotros mismos, para alimentación en mi casa, yo no tenemos enfermedades o somos gente bastante sana y quiero empezar a reestructurar o reprogramar mis genes, es una técnica muy simple, ¿vale? Y con eso ya termino. Que siempre el alimento sea la medicina, ¿no? Y si quieres, Patricia, ir con alguna pregunta. A ver, en el chat dicen, ¿en dónde entraría la alimentación para llegar a la mitocondria y activar los genes de la juventud? ¿Tienes grupos de alimentos que lleguen a la mitocondria? De hecho, claro, estamos hablando de a nivel, ¿cierto? Al núcleo celular, ¿cierto? Entonces, toda esta influencia, o sea, claramente tiene relación con la mitocondria, sí, sí, sí. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Si quieres ahora, María José, retira Sí, el compartir pantalla para que te vean sí, y sí, para que tú veas a ver si hay gente que quiera preguntarte. sí. A ver, el chat. A ver, hay una manita. A Silvia, ¿le podéis dar audio a Silvia que quiere preguntar? Lo tengo que... Espera, lo puedo hacer yo, creo. Silvia, ¿puedes hablar ahora? Sí, gracias. A ¿Qué ti. tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Patricia? Hola. Wow, esta charla te da ganas de ya salir al médico para hacerte un análisis de sangre y saber qué tipo de sangre tienes, porque yo no me acuerdo nunca, nunca me acuerdo. Y es súper fascinante la información, súper fascinante. Es una mirada más amplia todavía a, a la, al, al cuidado de ti misma, ¿no? Así que, uff, me encantó. Muchísimas gracias. A ti. Súper fascinante. Y cuenta, ¿cómo sería esto de, y aparte el acentito chileno, me encanta. Yo soy argentina. Ajá. Quería preguntarte, ¿y cómo, o sea, creo que la respuesta de alguna manera lo disteis al final, porque para ser facilitadora de este conocimiento, evidentemente hay que tener un conocimiento previo del cuerpo humano, ¿no? Más allá desde un aspecto psicológico, sino que es fisiológico. Así que, bueno. Era esto. Quería preguntarte al final justamente cuál es, para ser facilitadora, pero de alguna manera la respuesta la diste ya al finalizar. Muchísimas Sí, gracias, me encantó, de me nada. encantó. Eh, Igualmente, para ti, aprenderlo
para ti, para tu familia, para tu entorno, de verdad que es muy simple. Parece que hay mucha información porque, claro, hay teorías, ¿cierto?, que avalan por qué medimos esto, por qué es tan importante el grupo de sangre, ¿cierto? Pero si tú tienes los parámetros y quieres utilizar el genotipo para ti, para tu casa, es una técnica muy simple, muy, muy simple. Y la manera, por ejemplo, de tomar el grupo de sangre es tan simple. Yo utilizo los antígenos, ¿vale? Yo utilizo los antígenos, entonces en mi consulta yo saco una gotita de sangre de un dedo, que lo mezclo con el antígeno, ¿cierto? Y se producen aglutinaciones, entre el antígeno y el anticuerpo. Entonces eso te da el grupo de sangre, ¿sabes? Y también, muchas veces en el carnet o en algún examen que nos hemos hecho, existe en algún lado cuál es nuestro grupo de sangre, o en los niños, en su carnet de nacimiento, ¿vale? Y si no lo tienen, efectivamente pueden ir a hacer un examen al hospital, un examen genérico, y, el grupo, y tenéis que saber vuestro grupo de sangre, es súper importante. Sí, de todas maneras, Andy está compartiendo ahí que soy cazador. A mí me resonó que era maestro, pero bueno, que era, no, maestro era, no, el segundo, ¿cuál era el segundo tipo? ¿Recolector? No, recolector no. ¿Profesor? Profesor. Claro. Me resonó eso, pero bueno, sería... ¿Y tú dónde estás? Yo vivo en Girona. Ah, en Barcelona, vale. Perfecto. Sí, en Girona, al lado de Barcelona. Y también, claro, se pueden hacer cosas a distancia porque existen protocolos de cómo poder llevar un paciente a distancia. Pero bueno, aquí en Empoderados, en realidad también es una charla para poder contaros de qué se trata, y vamos a hacer un curso de este tipo de alimentación muy bonito, que la gente va a poder aprender mucho de genética, de epigenética, y las herramientas de cómo poder obtener estos antígenos, o para hacer un examen secretor. Os lo contaré para que podáis realmente desarrollar eso en casa, y haremos un curso relativamente corto para poder enseñar esta técnica, que en realidad es muy simple, y hoy día es indispensable que reforcemos el sistema inmunológico. Hablamos mucho de vacunas, hablamos mucho de mascarillas, hablamos mucho de distanciamiento social, de no salir de casa, de no volver después de las 10, dependiendo de dónde estés, o en la parte del mundo, pero poco se habla del sistema inmunológico, poco se habla de nutrir cada célula del cuerpo para que nos reforcemos y no nos contagiemos tanto. Claro, y y justo afianzarlo en realidad con lo que no se pronuncia, ¿no? Que es con la meditación, con pensamientos positivos, con una calidad de vida donde la mente, no darle un juego a la mente, sino alinearse, ¿no? Con el todo que eres, y alinearse con el todo que es el universo. Y de esto no se habla, y lo bueno es que estamos más de uno aquí dando esa información nueva para algunos, y para otros ya que es una parte de una elección de vida, ¿no? Frente a esta pandemia, como yo le digo. Pero para no generar polémicas, sino ir a la situación en la que es hora realmente, este año es un despertar de conciencias, y capacitaciones como la tuya, sin duda, son antes y un después para el que elija ir hacia su mejor versión como ser humano, ¿no? Así que gracias. Gracias, Silvia. Muy buen día. Sí, buen día. Muchas gracias, Silvia. Tenemos otra manita. Lucila, tienes el micro ya activado. Muchas gracias, muy buen día para todos, bendiciones. María, muchísimas gracias. Perdón que no pongo la cámara, pero mi internet es muy bajo y justamente me perdí algunos puntos de la charla. Ahí se cortó. Sinceramente me pareció súper interesante lo que pude oír.
Creo que esa es la raíz de la razón por la cual muchas personas tenemos desnutrición y tenemos sobrepeso a causa de esa desnutrición. Yo soy tipo O positivo, María. ¿Qué tipo Ujú. de alimentación sería la más recomendable para mí? Porque de verdad me perdí varios punticos. Vale. A nivel general, porque el grupo sanguíneo es uno de los elementos para determinar un genotipo, ¿sí? Pero es muy importante, como yo les decía en un comienzo, determina el 70% de tu alimentación, ¿vale? Normalmente estos grupos de sangre tienen que tener una alimentación un poco más carnívora, eso significa que comas proteínas magras casi cada día, no tienen que ser todos los días proteínas, digamos, de carne roja, de ternera, pescado, pollo, huevos, ¿cierto? Pero sangre cero con dietas vegetarianas, la proteína es tu motor, ¿vale? Y por otro lado, es importante que todos los alimentos inflamatorios, como la leche, el trigo, el azúcar, los vayas apartando poco a poco de tu alimentación. Entonces, puedes comer vegetales, puedes comer frutas. Claro, cuando determinamos un genotipo, podemos saber cositas un poquito más precisas, ¿no? Si tomate o no, si fresas o no, pero puedes comer verduras, frutas, algunas legumbres, pero siempre saber que el motor de tu alimentación es la proteína animal. María, Como para... ¿Sí? muchísimas gracias porque yo precisamente estoy luchando con un tema de sobrepeso. Siempre fui muy delgada hasta los 26 años. Ahorita tengo 55 años y hoy precisamente me levanté con la determinación de mirar qué hago para eliminar porque he hecho de todo y no, nada me funciona. Tengo un sobrepeso de más de 40 kilos, o sea, son 80 libras de más, que en este momento el plan mío es bajar al menos 27 para llegar a 70 kilos y plantarme ahí, pues por la edad también, pero no he encontrado la manera. He hecho mil cosas y a veces bajo unos kilos, pero en 2, 3 días lo recupero y el doble. Entonces, información porque segura me va a servir muchísimo. Y muy importante, Lucila, bueno, y esto también para todos, porque seguro que el tema del sobrepeso es algo que la mayoría de la gente, o muchísimos han vivido en alguna medida, ¿sí? La desintoxicación. Un cuerpo intoxicado no responde. Es como un coche que está sucio y que el motor no termina de arrancar, por mucha gasolina que le des, por mucho que lo limpies por fuera, no funciona. La desintoxicación hace que el hígado se limpie, que el riñón se limpie, que tu sangre se limpie y que todo vuelva a funcionar como tendría que haber funcionado. Una persona intoxicada ocurre justamente lo contrario, no arranca. No, por eso la pregunta, por ejemplo, de la mitocondria. Esta es una dieta que funciona a nivel celular, es nutrición celular, ¿vale? ¿Y, Y, y cuál y sería, el tema de desintoxicar es súper importante. y cuál sería el método más indicado para desintoxicar en este caso? Existen muchos, ¿vale? Y no es bueno generalizar algunas cosas porque pueden ser un poco peligrosas para algunos. Por ejemplo, se pueden hacer ayunos prolongados, se pueden hacer alimentaciones que van paso a paso, pero yo te recomendaría que por lo menos no comieras estos alimentos que yo te he dicho, el trigo, el lácteo, el azúcar, que son alimentos muy tóxicos, ¿vale? Perfecto. Pero recomendarte una desintoxicación sin conocerte, sin conocer tu historia, no podría hacerlo, ¿sabes? Muchísimas Un poco gracias. irresponsable de mi parte. Bien, María, muchísimas gracias, muchos éxitos y me Gracias. encanta que estés en este equipo porque seguramente tus cursos van a ser de muchísimo éxito. Muchas gracias. A ver. Tenemos a Antoni con la mano levantada. Antoni, ¿me oís bien a mí? Es que me dice internet que lo tengo
No sé si me oís. ¿Me oís? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Hola, equipo Empoderados. María, excelente tu capacitación, impresionante. Pues, a ver, tengo una pregunta que yo soy instructor de condicionamiento físico, cuando estaba pues activo antiguamente, y se me presentaba mucho este caso. Son dos preguntas en una, porque ahorita el caso es mío. Ujú. Necesitaba aumentar de masa muscular, ¿sí? A los pacientes, y te llegan los, más que todo el hombre que quiere aumentar de masa muscular, pero eran diabéticos. Entonces, en ese caso que uno les manda a comer un poquito, alimentarse más, no es comer mucho más, sino alimentarse mejor, alimentar el músculo, más proteína, un poco más de carbohidrato, pero el carbohidrato es el que a veces el azúcar no lo eleva. Entonces, en este caso ya es el mío, porque ahorita yo soy diabético y este año quiero empezar a transformar el cuerpo y soy O positivo. ¿Qué alimentación me recomendarías en el caso de que voy a aumentar un poco más de carbohidrato, proteína, pero si el azúcar se me llega a subir por no cuidarme la alimentación, entonces, ¿cómo lo puedo reemplazar? Entonces, esa era la Vale, pregunta que te tendría. sí. Sí, mira, por un lado, el tema del aumento muscular, bueno, tú mejor que yo lo sabrás que efectivamente con proteínas, con estos horarios de distribuir los carbohidratos, puedes lograr que la masa, digamos, aumente, ¿sí? Ahora, hay ciertos músculos, hay ciertos tipos de fibra en que eso no se logra tan fácilmente y no es tan fácil a veces ir en contra de la genética, ¿vale? Entonces, eso por un lado, porque me han tocado pacientes que quieren crecer a nivel muscular y ha sido muy difícil lograrlo. Entonces, eh, normalmente han sido hombres muy delgaditos, entonces no puedo ir contra eso. Hay algo que tu cuerpo no reacciona y que no podemos hacerlo. Ahora, si tú ves que lo puedes hacer, ¿cierto? Que se puede ir aumentando la masa muscular y eres diabético, yo te recomendaría que efectivamente tengas una alimentación proteica. Ojo con no pasarte, ¿vale? Porque yo entiendo que para aumentar la masa muscular tienes que llegar a un nivel de proteínas X, pero cuidado con el riñón, ¿vale? Y cuidado con que tu cuerpo se vuelva tan ácido que estés expuesto luego a otras enfermedades. Eso es lo que pasa con las alimentaciones muy proteicas. Es como que a veces el equilibrio es muy importante entre somos veganos o somos carnívoros y comemos bistec en la mañana y en la noche. No, tampoco se trata de eso, ¿vale? Y por otro lado, el tema de los carbohidratos, si eres diabético, tienen que ser carbohidratos que eleven poco tu insulina o mantengan la curva estable. Y esos son los carbohidratos integrales, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, el trigo yo no te lo recomendaría porque eso hará que tu insulina se dispare rápidamente. Entonces, arroz integral, quinoa, trigo sarraceno, mijo, esos serían los carbohidratos que yo te recomendaría. En cantidades, evidentemente dependiendo de la actividad física, ¿cierto? Porque si tú haces mucha actividad física, eh, el azúcar de tu sangre se estabilizará mucho más rápido que una persona que no la hace. ¿Sí? No sé si te respondo. Antonio, ¿nos oyes? Ah, está con el micrófono silenciado. Ah, vale. Bueno, imagino que ha quedado contestado. Ya, perfecto, sí, sí. Sí, porque nosotros aquí manejamos unos programas para todo, o sea, cada metabolismo es diferente, como le decías, y por ejemplo, aquí hay ectomorfos, endomorfos y mesomorfos, que son personas delgaditas, bueno, cada prototipo de cuerpo es diferente y para eso se les tiene un programa diferente a cada persona. Pero los resultados, la verdad, los resultados de la persona es en la alimentación y en el descanso. Como yo les digo a ellos, en la cocina y en la cama es donde están los resultados del trabajo. Pero se me presentaba ese caso de que venían personas que querían crecer, ¿sí? Y venían con diabetes, entonces me chocaba en esa parte bueno, si le mando a comer más carbohidratos y se le sube el azúcar, entonces yo lo mandaba del médico, del nutrólogo para yo poderlo trabajar. Y ahorita, mira, el caso es mío. Entonces ya con eso ya que tú me dices, me queda un poco más claro de cómo para tener mis resultados ahora. Muchas gracias. Excelente capacitación.
De nada, gracias, gracias. Bueno, María José, te agradecen muchísimo todos. Hay muchísimas preguntas en el chat. Si quieres las contestas luego en privado. Pero bueno, están encantadísimos con toda la información que les has dado. Mucha gente dice que más o menos ya conocían algo del tema, pero que tú les has dado muchísima información adicional y que bueno, todo el mundo espera tu taller en Empoderados. Así que muchísimas gracias por tu charla. A Y vosotros bueno, por asistir. más que una charla ha sido casi un taller, porque está muy bien. Nos has dado muchísima información. Así que te dejamos que vayas a tus labores. Muchísimas gracias, que no te A entretenemos más. vosotros. Gracias por participar. Vos sabéis que, bueno, si queréis hablar con ella, supongo que podemos facilitar tu teléfono para que te hagan preguntas por el WhatsApp o quieran hacer Sí. algo, una sesión contigo online o lo que surja. Sí. Y al mail también, lo voy a apuntar si quieres aquí en el chat. Apunta al mail, sí, y el teléfono si ¿Vale? quieres ponerlo, ¿eh? Se lo apuntas tú y así, ahora para no olvidarme. para todos los que han quedado con preguntas pendientes o que quieren hacer consulta contigo. Exacto. Vale, pues ya nos tendrás informados del taller. Claro que sí. Y ahí está el teléfono. Sí, puede ser por WhatsApp o por mail. De acuerdo, ahí lo tenéis. Pues muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a todos los países que estáis, que ya he visto Washington, me han puesto algo de Portugal, de Londres, hay gente que está en Colombia, o sea que muchísimas gracias a todos. Ajá. Ahora ya somos un grupo que está en todo el mundo, así que bienvenidos a todos y muchísimas gracias a María José. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.